para los que se comportan bien, tengo un poco de helado después de ese servicio. Pero si te veo durmiendo, no lo puedo. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Para los que estuvieron aquí, creo que hace, no sé si 3 o 4 semanas, prediqué la primera parte de este capítulo, de la visión de Dios que Isaías tuvo y cómo cambió su vida y cuán importante es poder ver a Dios. Y esta noche quiero enfocarme en los últimos versículos de ese capítulo, pero para empezar vamos a pedir la ayuda del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu bondad para con nosotros, gracias porque tú eres fiel, gracias por el amor increíble que nos has mostrado diariamente y en la muestra más grande cuando mandaste a tu único Hijo a tomar nuestro lugar ahí en la cruz y llevar la condenación por nuestro pecado, para que cualquiera que pusiera su fe en ti ya no tiene que temer la condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Gracias por tu amor, gracias por tu santidad, que no hay otro Dios como tú. Tú eres el único que mereces la honra y la gloria, no hay otro en el mundo que puede compararse a nuestro Dios. Y pedimos que nosotros podemos verte a ti como Isaías te vio, que nosotros podemos responder de la misma manera que respondió Isaías, con entrega total. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Varias veces en mi vida, personas me han acercado y me han preguntado por qué, cuando decidiste que querías ser pastor, cuando decidiste que querías estar en el ministerio de tiempo completo. Y en verdad, la respuesta es casi desde ser niño. Yo recuerdo no mucho después de ser salvo que yo siempre tenía el deseo de ser misionero. Yo recuerdo aún en el kinder, creo que nos preguntaban qué quieres ser cuando seas grande y algunos pusieron yo quiero ser policía, o yo quiero ser futbolista, o quiero ser esto o lo otro. Yo puse yo quiero ser misionero. Yo sé que una de las razones es porque mis padres fueron misioneros y yo vi el amor que ellos tuvieron por el Señor y la obra que el Señor estaba haciendo por medio de ellos y yo quería ser como ellos. Y otra razón fue la canción que acabamos de cantar. Yo cuando era niño había un hombre que todavía vive, todavía hace diferentes cassettes o CDs para los niños sobre diferentes temas. Y uno de los primeros que hizo se llama Pache el Pirata va a la jungla. Y yo escuché en ese tiempo, yo soy más viejo que parece que ese tiempo había cassettes, ya no había CDs o MP3 o todas esas cosas. Y escuché ese cassette tantas veces que ya paró de funcionar. Porque a veces pasé casi 3-4 horas escuchándolo y lo escuché a veces 3-4 veces seguidas. Así. Nosotros no tuvimos televisión, entonces estuvimos un poco raro, no tuve otra cosa que hacer, entonces escuché el cassette. Y lo escuché muchas veces y es una historia de un joven que va en viaje a una isla, que es una jungla, por eso dice que va a la jungla, y ahí en esa isla hay un misionero que está ministrando a los de la isla y él es el único misionero ahí, pero ya es mayor y ya está al punto de retirarse o de morir y ya está buscando a alguien más para ir. Y al principio del cassette, ese joven en verdad no está interesado en ser misionero, él quiere vivir su vida, él quiere ir y vivir por sus sueños lo que él quería hacer. Pero a través de mirar las diferentes personas y animales allí en ese cassette, en la isla, empieza a tener una carga y mirar los años que ha trabajado ese misionero allí por el Señor y el amor que él tiene por las personas allí, la necesidad tan grande que hay por un misionero, ya que ese misionero se va de la isla. Al final del cassette, él decide que va a dedicar su vida totalmente al Señor y va a ir y ser un misionero. Y al final del cassette, él canta la canción que acabamos de escuchar, Oh Señor, ven aquí. Y siempre me tocó a ese cassette y siempre yo quería ser como ese joven, quería ser un misionero, yo quería servir al Señor con mi vida. Y yo recuerdo que cuando el Señor en verdad me lo puso aún más en mi corazón, es que cuando yo estuve en la prepa, tuve unos 15, 16 años de edad,
mi penúltimo año de la prepa, íbamos a un campamento por 3-4 días al principio de cada año escolar. Y estuvimos en ese campamento y estuvo ahí un predicador joven, en ese tiempo no sé si tendría un poco más de edad que yo tengo ahora. Y él se llamaba Mark Herbster, algunos han escuchado de él, algunos habían escuchado predicar ahí en la iglesia de Heritage. Pero ese predicador para mí era un hombre famoso porque él también es cantante cristiano. Y él, yo tengo algunos de sus CDs que él ha hecho y tiene un muy buen voz. Pero entonces cuando yo estaba bien emocionado de escucharle y verle predicar, y cuando fuimos allí también me enteré que a él le gusta el baloncesto. Y para los que me conocen saben que a mí me gusta el baloncesto. Y fuimos allí, él jugaba con nosotros y mostró mucho interés en mí y los otros jóvenes ahí. Yo nunca voy a olvidar la última noche que estuvimos ahí en ese campamento, que él se paró y después de su sermón estaba dando la invitación y se puso enfrente de nosotros como jóvenes y solamente nos dijo: jóvenes, lo que hagas, no importa lo que hagas con tu vida, que seas un negociante, seas un misionero, seas un policía, seas lo que seas, pero haz lo correcto, haz lo correcto. Y lo dijo con tanta emoción, con tanto amor, lo dijo llorando por amor a nosotros. Y yo en ese tiempo yo dije: eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero influenciar a jóvenes, yo quiero tener un impacto en las vidas de los jóvenes, yo quiero animar a los jóvenes a amar al Señor y hacer lo que es lo correcto con sus vidas. Y es una razón por que fui a la universidad y estudié Ministerios para Jóvenes, y luego por la razón por que estoy aquí ahora predicando. Y aquí en Isaías capítulo 6 vemos la historia, podemos decir, detrás de por qué Isaías decidió ser misionero, ser predicador. Y para los que recuerdan, mencioné que al principio del capítulo empieza con la visión de Dios. Y siempre no podemos servir al Señor, no podemos estar entregados completamente al Señor hasta que hemos visto al Señor. La razón por que no queremos dar nuestras vidas al Señor es porque no hemos visto al Señor, no conocemos a Dios. Y cuando le conocemos, como cuando Isaías le conoció, vamos a vernos a nosotros mismos y cuánto necesitamos limpieza, cuánto necesitamos la salvación, cuánto necesitamos limpieza diaria. Y como Isaías vamos a caer en nuestros rostros y vamos a rogar al Señor que nos limpie. Y para los que van al Señor con ese espíritu humilde, igual como Isaías, nos va a limpiar. Y limpió a Isaías, pero entonces empezamos a leer en el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora el Señor está haciendo una pregunta, está llamando y está diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está diciendo: mira, en Israel ahora hay gran necesidad de alguien que va a ser fiel a mí, que va a proclamar mi nombre, que va a llevar mi mensaje a los hijos de Israel. ¿Y quién está disponible para ir? ¿Quién quiere ir? Y está preguntando, y es interesante que pregunte: ¿y quién irá? No por mí, pero por nosotros. Y preguntas: ¿por qué dice por nosotros? Si es Dios hablando, ¿por qué habla como es varias personas? Bueno, hay diferentes explicaciones, pero lo más probable es que está hablando aquí de la Trinidad. Y está indicando que la verdad es que hay solo un Dios, por eso no dice que dijo los señores, dice el Señor. Hay un solo Dios, pero hay tres personas que son Dios. Y nosotros no podemos entender eso, pero tenemos que creerlo por fe. Pero dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y básicamente vamos a ver aquí que Dios está buscando personas disponibles. Y el tema para los jóvenes que yo quiero enfocarme este año es entrega total. Quiero que los jóvenes este año tomen una decisión, que yo voy a entregarme totalmente al Señor, que yo voy a estar disponible a hacer lo que el Señor quiere de mí. Por el resto de mi vida yo voy a decir: Señor, quiero hacerlo. Y ese es el tipo de persona que Dios está buscando. Dios no está buscando personas que dicen: bueno, yo voy a servir al Señor cuando me da la gana. Yo voy a servir al Señor con esa parte de la vida, pero Dios no toca esa parte. Dios quiere personas totalmente disponibles.
Y Dios está buscando en esta iglesia a jóvenes entregados totalmente a Él, a padres entregados totalmente a Él, a parejas entregados totalmente a Él. Él está buscando personas entregadas totalmente a Él, personas disponibles. Y rápidamente quiero ver 4 diferentes maneras en que debemos ser disponibles al Señor. Primeramente, simplemente tenemos que estar disponibles a escuchar. Dios aquí no nos indica que Él está hablando directamente solamente a Isaías. Parece que solamente están haciendo anuncio: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién está disponible? Pero parece que solamente una persona estaba escuchando. Parece que lo hizo a todo a Israel, pero solamente una persona estaba dispuesta a escuchar la voz del Señor. Si recuerdan, antes de Isaías, al principio, cuando primeramente llegaron a la tierra y que estaban acabando el tiempo de los jueces, Dios en ese tiempo también estaba buscando a alguien a quien enviar, a quien representar. Y fue ahí a los sacerdotes, y en ese tiempo el sacerdote fue Elí. Y a lo mejor trató de llamar a los hijos de Elí, pero ¿qué pasó? Ellos estaban demasiado preocupados con sus quehaceres, con robar comida del templo de las personas, de tomar de las personas, de salir con sus amigos, con las muchachas del pueblo, y no estaban interesados en las cosas de Dios. No querían escuchar la voz de Dios. Entonces finalmente Dios encontró solamente una persona, en ese tiempo un niño, que estaba dispuesto a escuchar. Y ese niño se llamaba Samuel. Y él era el único en todo Israel en ese tiempo que estaba escuchando la voz de Dios. Y hoy en día Dios todavía está buscando personas que están dispuestas a escuchar.